Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos nosotros reflexionando sobre creo en el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo en estos días, queridos niños. Y hoy vamos a ver cuál es el tema que nosotros queremos profundizar con ustedes, queridos niños. Melissa, ¿sobre qué hoy vamos a hablar con nuestros niños en la catequesis? El tema de hoy es los dones y frutos del Espíritu Santo. Los dones y frutos del Espíritu Santo. Qué lindo, queridos niños. Dones y frutos del Espíritu Santo es lo que nosotros tenemos que desarrollar y tenemos que hablar y tenemos que mirar con profundidad. Esto es lo más importante y lo esencial para nuestra vida, queridos niños. Bueno, vamos a escuchar entonces desde la Biblia, desde la palabra de Dios, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Cuáles son estos dones y cuáles son entonces estos frutos que nosotros recibimos gracias a la presencia del Espíritu Santo? Vamos a escuchar a nuestras compañeritas que nos van a hablar sobre qué tema entonces, queridos niños. Los dones y frutos del Espíritu Santo. Sobre estos dones y frutos del Espíritu Santo. Vamos a estar atentos y vamos a mirar lo que nos va diciendo y vamos a escuchar principalmente lo que nos van diciendo desde la Biblia, desde la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Evangelio según San Juan. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído, y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, nosotros todos juntos hoy te agradecemos infinitamente todo lo que nos regalas por medio de tu palabra. Qué lindo entonces, queridos niños, que nosotros podamos entender lo que Jesús nos regala por medio de la Biblia, lo que Jesús nos regala por medio de su palabra. Y sobre todo hoy en este tema, querida Melissa, nuestro tema, los dones y frutos del Espíritu Santo. Sobre estos dones y frutos del Espíritu Santo que nos regala siempre en el día a día. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos niños, seguimos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con este tema tan importante, querida Melissa, Los dones y frutos del Espíritu Santo. los dones y frutos del Espíritu Santo. Y todos entonces, queridos niños, vamos a repetir, hoy nuestro tema es Los dones y frutos del Espíritu Santo. Tenemos que saber. Y ahora entonces, justamente en nuestra explicación y en la catequesis, vamos a escuchar a ver cuáles son los dones, cuáles son los frutos y cómo es que el Señor llama y regala estos dones a cada uno de los cristianos, a cada uno de nosotros, a cada uno de los niños, cómo Dios nos regala sus dones y los frutos como consecuencia de su presencia en nuestra vida. Melissa, escuchamos nuestra catequesis. Los dones del Espíritu Santo son 7. Primer don, don de sabiduría. Segundo don, don de entendimiento. Tercer don, don de consejo. Cuarto don, don de ciencia. Quinto don, don de fortaleza. Sexto don, don de piedad. Séptimo don, don de temor de Dios. Muy bien, queridos niños, aquí escuchamos bien cuáles son los dones del Espíritu Santo. Melissa, yo te voy a volver a pedir, a ver, decime el primero, el segundo y el tercero. ¿Cuáles son estos tres primeros dones? A ver, el primero. Don de sabiduría. El don de la sabiduría, queridos niños. Ser sabio significa entender lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere de nosotros. El segundo don, querida Melissa. Don de entendimiento. El don del entendimiento. Eso significa sobre todo discernir, ser capaces entonces de descubrir lo que Dios nos va diciendo en nuestra propia historia. El tercer don. Don de consejo. El don del consejo. Saber escuchar y saber aconsejar, queridos niños, de acuerdo a los criterios y los valores de Dios. Vamos a seguir un poquitito. El cuarto. Don de ciencia. El don de la ciencia, queridos niños. Qué lindo. Esa también es una capacidad de investigar, de saber, de buscar y conocer siempre a Dios. El quinto. Don de fortaleza. El don de la fortaleza. El cristiano tiene que ser fuerte para luchar contra el mal, vencer al mal, vencer al demonio, vencer al Satanás, vencer al diablo, queridos niños. La fortaleza desde Dios. El sexto. Don de piedad. El don de la piedad. Quiere decir también que nuestra alma, nuestro corazón siempre está abierto a las cosas sublimes y a las cosas buenas que Dios nos regala, a las cosas maravillosas para poder gozar de su presencia. Y el séptimo don, queridos niños. Don de temor de Dios. El don del temor de Dios. El temor de Dios significa el respeto hacia Dios. Le respetamos y le queremos a Dios. Bueno, vamos a seguir entonces, querida Melissa. ¿Qué más aprendemos hoy en nuestra catequesis? Los frutos del Espíritu Santo son 12. Primer fruto, caridad. Segundo fruto, paz. Tercer fruto, longanimidad. Cuarto fruto, benignidad. Quinto fruto, fe. Sexto fruto, continencia. Séptimo fruto, gozo. Octavo fruto, paciencia. Noveno fruto, bondad. Décimo fruto, mansedumbre. Décimo primer fruto, modestia. Y décimo segundo fruto, castidad. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Tantos son los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que ir aprendiendo después, uno a uno vamos a ir aprendiendo, queridos niños, todo lo que el Espíritu Santo nos regala. Son tantos sus dones y son tantos los frutos del Espíritu Santo. Nosotros decíamos son 7 dones y son 12 los frutos del Espíritu Santo. Pero ciertamente eso también, queridos niños, podemos llevarlo hasta el infinito si queremos, porque la gracia de Dios no solamente termina en esos dones. Dios tiene tantos dones, tantas riquezas para cada uno de nosotros. Vamos a seguir un poco más con nuestra catequesis, querida Melissa. El Señor llamó a los apóstoles
cuando estaban entregados a los trabajos de su oficio: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Desde aquí entonces que Dios les llama a sus apóstoles, es que después les va a regalar los dones, porque los siguieron, dice. Y entonces, ¿por qué los siguen, queridos niños? Porque estos son los apóstoles. Apóstol quiere decir aquel que es enviado para predicar. Y para predicar, queridos niños, necesitamos tener los dones y necesitamos también que la fuerza del Espíritu realice el fruto en nuestra propia vida. Qué lindo que es saber esto entonces, queridos niños. Dios los fue llamando, Dios los fue separando, les regala estos dones y entonces eso produce también en ellos los frutos del Espíritu Santo. También nosotros queremos que esa fuerza y los frutos del Espíritu Santo se produzcan en nuestra vida. Vamos a pedirle y vamos a rezar verdaderamente para que seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos, con estos dones de parte de Dios y sobre todo con los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, queridos niños, por ahora nos vamos despidiendo de este bloque. Vamos a volver nosotros enseguida, pero yo les pido que tengan su cuadernito, tengan algo para escribir y sobre todo siempre la palabra de Dios, la Biblia con ustedes. Volvemos enseguida con más Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? Los dones y frutos del Espíritu Santo. Los dones y frutos del Espíritu Santo. Y ya fuimos viendo. Y ahora vienen las preguntitas. A ver si recordamos, queridos niños. Vayan anotando, tienen que saber, tenemos que conocer, tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Poco a poco, pero ese poco a poco, queridos niños, que nos tiene que ayudar a crecer y a entender lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, querida Melissa y queridos niños, va la primera preguntita. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son don de sabiduría, don de entendimiento, don de consejo, don de ciencia, don de fortaleza, don de piedad y don de temor de Dios. Muy bien, estos son los 7 dones, queridos niños, y anoten, tengan ahí, memoricen, conozcan bien cuáles son estos dones que el Espíritu Santo nos regala. El temor de Dios, por ejemplo, significa el respeto a Dios, queridos niños. Respetar, amar, rezar, conocer a Dios. Vamos ahora, queridos niños, a la segunda preguntita. Queridos niños, la segunda es, ¿cuáles son algunos nomás, niños, les pregunto, de los frutos que produce el Espíritu Santo en nuestra vida? Algunos de los frutos del Espíritu Santo son continencia, benignidad, paz, fe y paciencia. Muy bien, algunos de los frutos sabemos que, así como la Iglesia dice, queridos niños, que encontramos y sacamos desde la Biblia, son 12, decimos, ¿verdad? La caridad, la paz, la longanimidad, la benignidad, queridos niños. Y así todos estos elementos que ya son frutos, la paciencia, por ejemplo. Cómo tenemos que ser pacientes, queridos niños, con los demás. Cómo tenemos que ser buenos, bondadosos,
la benignidad entonces para con los demás, queridos niños. Eso es fruto del Espíritu Santo. Si somos malditos, quiere decir que nos falta la fuerza del Espíritu Santo que nos toque, que nos cambie y que nos transforme. Muy bien, queridos niños, y ahora vamos a la tercera preguntita. Cuando el Señor, queridos niños, querida Melissa, les llamó a los apóstoles para que ellos reciban estos dones del Espíritu Santo y sobre todo para que después se dejen transformar y trabajen con Él, con estos apóstoles. ¿Cuándo los llamó, queridos niños? El Señor llamó a los apóstoles cuando ellos estaban trabajando en sus oficios. Claro, ellos estaban trabajando en sus oficios, queridos niños, es decir, en el día a día. Nosotros no tenemos que esperar cosas extraordinarias porque el Señor nos llama en el día a día con las cosas sencillas. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros estamos reflexionando hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros tenemos que recordar cuál es el tema de hoy, querida Melissa. Entonces, los dones y frutos del Espíritu Santo. Desde ahí nosotros vamos aprendiendo tantas cosas lindas. Ahora nos despedimos y vamos a hacer nuestra oracioncita. Le vamos a pedir por intercesión de nuestra Madre que también nos acompañe, nos bendiga y nos mantenga siempre bajo su manto protector. Vamos a poner nuestras manitos juntas y decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición del Señor, queridos niños, descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.